unas cosas que pueden agujerear esa cubierta y hoy Gonzalo, pues yo le paso el batón y él lo agarra donde yo lo dejé. Gonzalo, déjate usar por el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Como ya el pastor lo ha dicho, yo estoy aquí de emergencia. Y ciertamente se ha estado predicando una serie acerca bajo su cubierta. Y ya se ha expuesto que es una cubierta, que es el refugio. Se usó de base el Salmo 91, los primeros 2 versículos, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo al Señor, mi castillo, mi refugio. Él es mi escondedero. ¿De quién temeré? Así que, hablando acerca de la cubierta, vimos en el principio había una cubierta. En el huerto del Edén el Señor puso al hombre y le puso su cubierta. Era perfecta, todo estaba bien, todo era bonito, todo era gozo, pero algo pasó. El hombre desobedeció. Dios le puso unos parámetros al hombre y le dio libertad, pero también le puso una condición. El hombre violó esa condición y la cubierta de Dios se rasgó. Fueron sacados fuera del puerto. Hubo algunas sentencias conforme a eso, pero Dios ama tanto al hombre, a tal grado que quizás no podemos ni comprenderlo, que Él se encargó de restaurar esa cubierta y lo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí fue que se reemplazó completamente, y desde el día en que nosotros dijimos: Señor Jesús, te acepto, te reconozco, ese día nosotros estamos bajo su cubierta completamente, y es perfecta, pero siempre está el pero, con los que nosotros tenemos que estar batallando. De aquí hasta que el Señor venga o nos mande a buscar, nosotros vamos a tener que estar batallando con esos peros. ¿Qué es lo que pasa? La semana pasada el pastor nos habló acerca de que nuestra cubierta puede tener agujeros. Recuerden, el Señor la hizo perfecta, no es por causa de Él, es por causa de nosotros. Las cosas que nosotros hagamos pueden llevar a hacer agujeros en nuestra cubierta. Nos mencionó que hubo ocasiones que se hicieron agujeros muy grandes donde la cosa se puso completamente difícil, pero Dios en su misericordia obró y se tapó el agujero, por así decirlo, y volvimos a estar bien. Ahora estamos en un periodo muy bueno, por así decirlo. Hacemos cosas que si no estuviéramos en este periodo caeríamos fulminados al instante, pero Dios en su misericordia, en su paciencia, en que tiene pausa su ira, no la pasa, por así decirlo. Pero no es que no la pasa, no es para que ahora digamos: oh, pues el Señor me lo va a pasar como quiera y voy a seguir. No. Es que el Señor ya pagó por los pasados, por los presentes y por los futuros. Y no es un cheque en blanco para que hagamos lo que nosotros queremos, sino es para que podamos continuar en este camino, para que no nos quedemos tirados, para que si llegamos a hacer algo que causa algún agujero en su cubierta, podamos levantarnos una vez más y continuar. Así de maravilloso es el Señor para con nosotros, así de tanto nos ama, que aún cuando todavía le fallamos, podemos continuar. Él nos levanta una vez más y podemos continuar. Así que Él se ha encargado de restaurar su cubierta, pero también nos deja saber que hay situaciones en las cuales
nosotros causamos agujeros en esa cubierta. Y Él quiere que nosotros estemos bien. Él quiere que eso cambie, Él quiere que eso deje de pasar, y Él se encarga de avisarnos. Por lo tanto, esto es lo que pasa. A través de su palabra podemos ver qué ha pasado, qué Él ha hecho para solucionar eso, y qué puede pasar todavía una vez más. Pero también nos dice, no están desamparados, no va a ser por sus fuerzas, y aquí yo estoy con ustedes. Vamos a continuar y vamos a trabajar en eso que puede causar agujeros en nuestra cubierta. La semana pasada, a manera de introducción, nuestro pastor mencionó los puntos, algunos de los que causan agujeros en nuestra cubierta. Nos mencionó 4. Mencionó la incredulidad, la falta del arrepentimiento, mencionó también la falta de perdón, en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en ese punto, en la falta de perdón. ¿Cómo es que la falta de perdón puede causar agujeros en nuestra cubierta? Cosa que quizás a veces nosotros pasamos por alto. Quizás a veces estamos en una situación que es que ignoramos eso. Y el Señor quiere solucionar eso esta mañana. Por eso es que nos vamos a enfocar en la falta del perdón. ¿Qué pasa cuando yo no perdono? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo yo quedo delante del Señor cuando yo no perdono? ¿Y cómo afecta eso a su reino? ¿De qué manera es afectado el reino de Dios cuando yo no perdono? ¿Y de qué manera soy afectado yo? Porque hay una consecuencia. Y el Señor quiere que la entendamos, y si estamos en esa situación, que la cambiemos. Así que hoy vamos a leer Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 15. Que dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si lo hubiéramos dejado hasta ahí, pues pedimos, hablamos al Señor, aunque ya mencionamos una parte que es vital para que eso se lleve a cabo. Cuando en el verso 12 leímos: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces sucede que eso no lo tomamos mucho en cuenta, o no lo entendemos. Quizás lo leímos y pasamos ciertas cosas que están ahí implícitas y no las tomamos en cuenta. Pero el Señor Jesús dice: ¿qué pasa si nosotros hacemos omisión de eso?
El Señor Jesús dice qué es lo que va a pasar si nosotros cumplimos eso. Y eso viene en el verso 14 y el 15, que dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de complicada está la situación. Así de complicado se pone el asunto. Si yo no perdono, el Padre no me perdona. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor a veces yo estoy diciendo: Padre, perdóname, y yo no puedo ser escuchado, no porque Él no me oiga, porque Él me escucha, sino porque yo no he arreglado situaciones que hay en mi vida, como lo está diciendo aquí su palabra. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. ¿Será importante que nosotros nos encarguemos de esta situación? Es vital. Es vital para que nuestra cubierta esté al 100%, para que no haya agujeros, y el Señor se encarga de que nosotros tengamos conocimiento de ello. Así que entonces hacemos un ejemplo de que la gracia es como un río que fluye para transformar, para sanar, pero la falta de perdón es como una represa que detiene la gracia de Dios para mi vida. Ya no puedo yo recibir esas bendiciones, como que también están en pausa. No es porque Dios no nos las quiere dar, porque Él tiene planes para nosotros de bien. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Imagínese usted, ¿qué padre de los que están aquí quiere un mal para sus hijos? Pero ¿por qué no lo recibimos? Porque hay situaciones en nuestra vida que necesitan ser arregladas. Más adelante vamos a ver por qué debería de ser así. Así que entonces, la falta de perdón obstruye el flujo de la gracia y el perdón en nuestras vidas. O sea, no solamente están unas bendiciones en pausa, por así decirlo, sino que yo no soy perdonado cuando yo no perdono. Y yo quiero ser perdonado. Los que estamos aquí queremos ser perdonados, pero para eso quizás hay un requisito que tenemos que cumplir en nuestra vida. La falta de perdón es una de las principales cosas que hacen agujeros en nuestra cubierta. Nos deja vulnerables y expuestos a la obra del enemigo de nuestras almas. No solamente es que hace un agujero a nuestra cubierta, sino que cuando eso pasa, ahora yo soy más vulnerable a las obras del enemigo. Soy más vulnerable a él, porque es como si yo no tuviera parte de mi escudo. Es como si a mí me faltara mi espada, por así decirlo, porque estoy incompleto a causa de que mi cubierta tiene un agujero. Usando el ejemplo que usó el pastor, pues tengo una gotera que había una lluvia muy grande y mi cubierta tiene agujeros. Tengo una gotera en mi vida, lo cual está minando, está restando poder. El Señor quiere que nosotros nos encarguemos de eso, porque Él quiere que nosotros estemos bien. Él nos ama en gran manera y se ha encargado de hacer todo lo que se requiere para que eso sea así. Pero entonces, ¿de dónde viene la falta de perdón? Para que eso venga, tiene que haber una situación en nuestra vida. Algo tuvo que acontecer. Y de eso nos pasa todos los días. Situaciones en las que nosotros tenemos que poner en acción el perdón, las vamos a encontrar todos los días. Va a haber situaciones en nuestra vida en que va a requerir en que yo perdone a alguien. Quizás yo voy a ser agredido, quizás yo voy a ser despreciado, quizás yo voy a ser ignorado.
No sé cuál sea la situación en la que ya estemos o podamos estar o hayamos estado, pero requiere que nosotros perdonemos. Cuando estamos en una situación así, nosotros tenemos que enfrentar los casos siguientes. Por ejemplo, me han causado dolor. Quizás yo he sido despreciado, quizás yo he sido agredido, quizás me han ofendido. Por lo tanto, ahora yo tengo una herida. Hay algo que me está doliendo. Yo me siento ofendido. Quizás alguien no me miró bien. Muchas veces por ahí empieza. Quizás alguien no me miró bien, quizás alguien no me habló, quizás alguien no me llama. Muchas cositas así de pequeñitas pueden empezar a minar nuestra vida y ponernos en una situación así. Y eso no podemos nosotros minimizarlo, o no podemos nosotros ignorarlo y va a dejar de suceder, o va a dejar de estar ahí, sino que nosotros tenemos que hacer algo. Eso tiene que solucionarse. Usted tiene que tomar la decisión de hacer algo cuando eso pasa. Ahí usted puede convertirse en un vencedor o en un vencido. Así de grave puede ser la situación o así de grande. Usted puede convertirse en un vencedor o en un vencido. Y eso depende de nosotros. No es que Dios va a decir que quedas ahí tirado, o es que Él nos va a levantar así nomás porque sí. Nosotros vamos a decidir cuál posición vamos a asumir. Puedo yo decidir perdonar, que es lo más duro, lo más difícil, sobre todo cuando hemos estado en una situación en que en realidad hemos sido agredidos y en que de verdad nos está doliendo. Es difícil. Pero usted toma la decisión de perdonar o de no perdonar. Lo triste es que si nosotros no enfrentamos esta situación, si nosotros no enfrentamos estas realidades tan difíciles, las heridas que duelen no solamente continúan, sino que se hacen más grandes y se convierten en cadenas que nos atan. Poco a poco vamos entrando en una situación cada vez más complicada. Es importante que cuando aparezca esa situación, lo más pronto posible, nosotros la solucionemos. Nosotros busquemos al Señor para poner en práctica todos esos atributos que Él nos ha dado, mediante los cuales vamos nosotros a poder solucionar eso. Mi naturaleza va a reclamar otra vez, va a querer vengarse, va a querer buscar, quizás agredir también, pero no es lo que deberíamos hacer. El Señor Jesús nos da ejemplos de qué es lo que nosotros debemos hacer, y más adelante vamos a ver un par de ejemplos de qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en una situación así. Además, la falta de perdón revela un lugar en mi vida, un lugar de mi corazón, de mi vida, la cual no ha tenido un encuentro con el Señor. Porque cuando nosotros experimentamos ese perdón de Él, cuando nosotros en realidad lo entendemos, podemos entonces aplicar eso hacia los demás. Pero si eso no está pasando en mi vida, algo no está bien. Y tenemos que arreglarlo, porque ya vimos cuán dura es la situación si nosotros no lo solucionamos. Pero ¿qué quiere decir el perdón? ¿O cómo se aplica? Bueno, la palabra que se usó para definir el perdón es como dejar ir algo, como echar algo, o como dejar que caduque una deuda. Como que yo tenía una deuda fue perdonada y ya no debo nada. O como que yo tenía algo y lo dejé ir. O como que eché fuera algo. Si usted se fija, nosotros tenemos que obrar en eso. Usted deja ir, usted echa o usted deja que caduque esa deuda. Volviendo a las deudas.
Cuando nosotros leímos nuestro texto, vimos que el Señor menciona: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tengo que hacer una salvedad porque luego nos sale un listo que dice: mira, la Biblia dice que tú debes de perdonarme la deuda. Bueno, apréndase otro verso. La Biblia también dice que no debemos deberle nada a nadie. Está en Romanos 13:8, así que tenemos que estar ahí. Pero el Señor lo arregla. Él dice, después Él deja de mencionar deudas. Él dice las ofensas. Pero eso es por si nos sale un listo que quiere aprovecharse, que siempre lo sabe. Y usted sabe de lo que estamos hablando. Pero entonces, si perdón quiere decir dejar ir o echar fuera o dejar caducar una deuda, por lo tanto el perdón libera el alma. Cuando nosotros no perdonamos, nuestra alma es la que está cautiva. Ya se ha usado ese ejemplo aquí, que cuando no perdonamos es como si yo tomara veneno y quiero que le haga el efecto a alguien más. Me está haciendo el efecto a mí. Yo me estoy envenenando, yo me estoy amargando, yo estoy sufriendo. Muchas veces el que nos agredió anda feliz. Si es que esa es su naturaleza, él está gozándose porque me agredió. Pero muchas veces es otra situación. El que nos agredió no sabe que lo hizo. ¿Ve por qué es que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en esa situación y ver qué está pasando? Más adelante vamos a tocar otro punto que tiene que ver con eso. Quizás él no sabe que me agredió. Y yo estoy ahí ya maquinando cosas, envenenándome, y tenemos nosotros que perdonar. Cuando nosotros lo hacemos, se libera nuestra alma. El perdón destapa el flujo de gracia para mi vida. Ya hemos mencionado que cuando no perdonamos, como que algo se detiene, pero cuando nosotros perdonamos, eso fluye. Entonces, ¿por qué es tan importante el perdón? ¿O qué hace la falta del perdón tan peligroso? Mencionamos que había consecuencias en el reino de Dios y mencionamos que había consecuencias personales. Las consecuencias del reino. Su reino está en juego. La falta de perdón tiene más poder para limitar el reino que cualquier otra cosa. Y la falta de perdón es el punto de partida o la raíz para la división, para el resentimiento y para el conflicto. Cuando nosotros no perdonamos, se empieza a crear una situación, vamos a ponerlo de ejemplo, a nivel iglesia, la congregación empieza a haber disgustos, empieza a haber conflictos, hay resentimientos, ¿y qué es lo que pasa? Se forma una división. Para eso nuestro adversario es especial. Eso es lo que quiere precisamente. Muchas veces usa algo que yo diga, quizás algún gesto que yo uso para empezar a sembrar cizaña entre nosotros. Tenemos que ser muy sabios con eso. Usted sabe que nos amamos. ¿Qué es lo que pasa a veces? A veces ni siquiera nos damos cuenta de algo que está pasando. Entonces, las consecuencias personales. Mi futuro está en juego. No es que yo pierdo la cubierta del Señor, solo que algo pasa dentro de esa cubierta. La falta de perdón tiene más poder para paralizar mi vida que cualquier otra cosa. La falta de perdón es la raíz para la amargura, la ira y el odio. Si yo no soluciono esa situación, inmediatamente empieza a crearse amargura, ira, y puede llegar hasta el odio hacia alguien más. Es verdaderamente duro, difícil, por eso es que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Podría imaginarse siquiera el que yo odie a alguien? Es complicado. La falta de perdón puede llegar a que eso acontezca. Por eso es que tenemos nosotros que tomar ese asunto.
Por eso es que tenemos nosotros que entregarle esa situación al Señor. Por eso es que nosotros debemos perdonar, porque de no hacerlo, eso empieza a obrar en nosotros como un cáncer que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Empieza por yo sentirme mal, ya me duele, pero después empiezo a sentir molestia, empiezo a sentir ira, coraje hacia alguien más, y sigue en aumento. Después ya no solo siento coraje, sino que odio a esa persona. Se agrava la situación. Tenemos nosotros que obrar en ese asunto, porque el Señor no quiere nada que ver con eso en nuestra vida. Él quiere que nosotros lo desechemos. Si ya nosotros estamos en una situación así, el Señor puede arreglarnos hoy mismo. Solo tenemos que entregar nuestras cargas a Él. Pocas cosas demuestran la obra de la gracia en nuestra vida como el perdón. Hay varias características que nos hacen diferentes cuando nosotros perdonamos, que hacen que nosotros seamos diferentes a alguien más. El perdón distingue nuestro enfoque del enfoque del mundo en cómo ve la vida. Nosotros la vemos de otra manera. El mundo busca vengarse de él mismo, busca hacerse justicia por su propia mano. Nosotros a veces queremos, y eso está en nuestra naturaleza. El pastor hablaba la semana pasada acerca de que nuestra naturaleza no nos ha abandonado. Nosotros renunciamos a ella, pero ella no ha renunciado y sigue ahí. Así que puede llegar a que usted se sienta de esa manera, a sentirse mal y a querer vengarse. Y eso es lo que hace el mundo. No solamente quiere, sino que lo lleva a cabo. Busca la manera de hacerlo. Nosotros ya no hacemos eso, o ya no deberíamos. El perdón nos integra con el enfoque de nuestro Señor y podemos reaccionar de la manera en que Él lo hizo cuando era agredido. Si nosotros vemos las declaraciones que Él hace de lo que Él puede hacer, de lo que Él podría haber hecho. De hecho, a Pedro le dijo: mira, Pedro, guarda tu espada, quédate quieto. A mí lo único que me bastaría es una señal, y aquí desaparecía todo esto. Él lo dejó por sentado cuando solamente por una palabra que él dijo, los dejó en el suelo a aquellos que tenían carne. Pero Pedro parece que no se dio cuenta de eso, no lo tomó en cuenta. Él quiso arreglar la situación de otra manera y le dice el Señor: tranquilo, Pedro, esto no es así. Yo no necesito que tú me defiendas. Si yo quisiera, si yo necesitara, yo te aseguro que no te pediría a ti, porque yo sé que tú no puedes defenderme. Yo sé que tú quieres, pero no puedes hacerlo. Dijo: esto es de otra manera. El Señor, vimos que el Señor hizo que el viento se calmara. Hizo más y más cosas que nos muestran qué podría Él hacer cuando estaba en manos de sus agresores. Y no solo eso, a veces nosotros somos agredidos por algo que hicimos, o entramos en una situación así siendo culpables. El Señor Jesús no era culpable. Lo que Él estaba padeciendo en realidad era una injusticia, pero Él no hizo uso de lo que Él podía hacer para liberarse de esa situación, para salir de esa situación, sino que Él tampoco pensó o mencionó cosas ofensivas, sino lo que Él dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros perdonamos, nos hacemos más a Él, nos asemejamos más a Él, y es entonces que podemos asumir eso, de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es en realidad, es una realidad. Cuando alguien nos agrede o cuando estamos en una situación así, esa es una realidad. No sabe lo que hace. Muchas veces fue sin darse cuenta siquiera,
Y a veces cuando se dio cuenta, en realidad no sabe que no debería hacer eso, porque si supiera, no lo haría simplemente. Pero esa fue la respuesta que dio el Señor Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía la causa correcta para buscar venganza y él tenía el poder para hacerlo, pero decidió no hacerlo por amor a nosotros. ¿Usted se imagina si él hubiese decidido salir de ahí y eliminar todo eso que estaba en su contra? ¿Qué esperanza nosotros tendríamos? ¿Cuál sería nuestra confianza o nuestra esperanza? Estaríamos desamparados, seguiríamos perdidos por ahí. De hecho, su palabra manda que perdonemos. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: de modo que se toleren unos a otros. Eso solo es posible cuando el Señor está en nuestra vida. A veces yo he hablado con el pastor de cómo es posible que, imagínense usted, puertorriqueño y un mexicano que ahora se tratan bien, cuando eso es por lo regular, eso es muy conflictivo allá afuera. Pero ahora, bueno, el Señor tiene que orar entre nosotros para que podamos soportarnos, para que podamos tolerarnos uno a otro. Nada más con que cada uno de nosotros piensa diferente, nada más con que cada uno de nosotros es diferente, para que nosotros podamos tolerarnos. Pues el Señor tiene que estar obrando en nosotros, pero Él manda. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Volvemos al mismo punto. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. O sea que tenemos un ejemplo. Ya Él nos ha perdonado, por lo tanto nosotros debemos de perdonar. Aun cuando sea muy difícil, aun cuando sea muy grande. Dice C.S. Lewis, ser cristiano significa perdonar a lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. O sea que a veces como que parece que es muy grande, como que es muy difícil, pero ya Dios lo ha hecho en nosotros. Así que deberíamos nosotros de dejar ese pensamiento o cambiarlo. El perdón es una obra de sanidad espiritual donde se libera el poder de la cruz en nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos, se activa algo que pasó en la cruz en nuestras vidas. Es que nosotros estamos realmente valorizando lo que pasó en esa cruz. Es que empieza a hacerse efectivo en nosotros ese sacrificio cuando nosotros perdonamos. Cuando no lo hacemos, es como si no lo tomáramos en cuenta. Es como si dijéramos, ¿para qué fue eso? Para perdonarnos. Él fue a la cruz para perdonarnos. Y cuando nosotros perdonamos, hacemos que ese sacrificio cobre validez en nuestra vida, que esa obra sea importante para nosotros, que empecemos a vivir por esa obra. Así que es importante, amados, que nosotros perdonemos. Pero hay dos enseñanzas más que debemos exponer en esta mañana, esenciales, las cuales necesitamos comprender para ver la importancia y la libertad que viene cuando nosotros enfrentamos la falta de perdón, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros obramos en esa situación. Hay cosas que acontecen. Vamos a ver primero qué pasa con la falta de perdón. Cuando yo no perdono, aunque ya hemos mencionado bastante, todavía hay más. Podemos continuar y podríamos continuar aquí más tiempo, pero no lo vamos a hacer tranquilo. La falta de perdón es el camino terrenal donde la mente ajusta cuentas y busca la protección. La falta de perdón es un medio normal de represalia, ya lo hemos mencionado, nos sentimos como que no merecíamos ciertas cosas y buscamos nosotros desquitarnos. La falta de perdón es un medio natural de protección
que mantiene a la gente a distancia. Ya no puedo yo relacionarme con esa persona, cuando eso es lo que nosotros deberíamos hacer, relacionarnos con las personas. El Señor Jesús es lo que hizo. Él se mantenía rodeado de las personas, pero si hay un resentimiento que yo tengo hacia alguien más, ya no voy a poder hacer eso. Va a haber una separación, van a estar alejadas las personas de mí. ¿Cuáles son los resultados de eso? Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, amados. Para empezar, no podemos seguir adelante. Cuando no perdonamos, quedamos atados con el delincuente al delito, por así decirlo, o el agresor hacia la agresión. Quedamos nosotros atados ahí. En Mateo 18, del 21 al 35, el Señor nos da una enseñanza. No la vamos a leer porque es muy larga, pero la vamos a mencionar así por encima. Hay una situación donde un personaje decide hacer cuentas con su siervo, y hay uno que le debe mucho. No podía pagar esa deuda, simplemente no podía pagar esa deuda, ni por todas las cosas que él hiciera, no la podía pagar. Dice, pues vamos a venderlo a él y su familia para que por lo menos abone un poco. Y él le dijo, mira, tenme paciencia, no he trabajado esta semana, o no hay trabajo, o me gasté todos mis cheques de esta semana, pero yo te voy a pagar después. Y le dijo, está bien, hermano, te voy a perdonar la deuda. Me perdonó la deuda, y era imposible de pagar. Qué bien, ¿verdad? Yo creo que él salió bien contento, agradecido, y a ser buena gente con los demás, ¿verdad? Al menos eso pienso que pasaría con una persona que ha salido de una situación así. Abrazarle, buena gente con los demás, y trata bien a los demás. No, no era así. Se encontró a uno que le debía así un poquito. Lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Lo curioso es que el otro hace lo mismo que él hizo. Mira, no he trabajado esta semana y tengo la familia enferma y tengo todavía más miles que pagar, pero tenme paciencia, yo te voy a pagar, yo te lo voy a pagar. No, lo metió a la cárcel. Así fue que actuó. Aquel que había sido perdonado una cuenta que era imposible de pagar, ahora actuó de esa manera con alguien que le debía solo un poquito. Así actuamos nosotros a veces. Se nos ha perdonado algo que no podíamos pagar. La deuda que nosotros teníamos era imposible que nosotros la pagáramos. Ahí está la evidencia. El Señor fue a la cruz porque nadie más podía ir, nadie más podía hacerlo. Nadie cumplía los requisitos que eso llevaba, aún cuando pusieron a muchos en cruces, no cualificaban para pagar el precio que demandaba nuestra deuda. Y el Señor no la perdonó, dijo, estamos bien. Pero a veces yo no puedo perdonar a alguien porque me miró mal, o yo no puedo perdonar a alguien por situaciones así de pequeñitas como las que hizo el personaje del que hemos expuesto. Vamos a leer los versos 32 al 35 para ver el resultado de esa situación. Ya vimos que aquel, pues, primero le perdonó una deuda bien grande y luego él no quiso perdonar. No solo eso, no es que no le quiso perdonar la deuda, simplemente quizás podría decir, pues está bien, te voy a dar otra semana. No, lo metió a la cárcel para que pagara con cárcel. Vamos a leer Mateo 18, 32 y 35 para ver cuál es la consecuencia de que nosotros actuemos de esa manera, de que nosotros no tengamos misericordia. Dice el verso 32, Mateo 18, 32, hablando del personaje que ya metió a la cárcel al otro. Y se enteró, el que había perdonado la deuda bien grande, se enteró lo que había hecho aquel, porque dijo, mira, tú perdonaste a aquel y tú sabes lo que hizo. Puede ser, no puedo perdonar unas cositas así de pequeñas, y no solo eso, sino que metió a la cárcel al que le debía. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. De la misma manera que el Señor nos ha perdonado, ¿no deberíamos nosotros también de perdonar? Esa es la pregunta que deberíamos hacerlo. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero si él tenía una deuda que no podía pagar, ¿qué nos enseña eso? Que se quedó ahí para siempre. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el Señor Jesús dice en el verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es grave la situación en la que nosotros entramos cuando no arreglamos eso, cuando no perdonamos. Pero no queda ahí. Dios no puede moverse a nuestro favor. Recuerden, mencionamos que hay como unas bendiciones que se quedan como en pausa cuando estamos en esa situación. Dios no puede moverse, no puede obrar a nuestro favor cuando nosotros estamos con falta de perdón. En la enseñanza de Jesús sobre cómo trabaja el perdón dice: en verdad os digo que todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. O sea que si yo no perdono lo que hemos venido hablando, allá no he perdonado. Por lo tanto, Él no puede obrar a mi favor, pero no es porque Él no puede o porque no quiere, es porque yo no le permito, a través de mi situación, de cómo yo estoy, no le permito a que Él obre, no le permito a que Él me ayude, no le permito a que Él me perdone porque yo no estoy perdonando. Sin embargo, cuando yo perdono, todo eso cambia. Pero cuando no perdono, extiendo el ciclo de amargura en mi vida y todavía aumento la profundidad de mi dolor. Recuerden, mencionamos que es algo que va en aumento y en aumento y en aumento hasta que se vuelve más grave. La enseñanza número 2 tiene que ver cuando perdonamos. ¿Qué pasa cuando sí perdonamos? Ya hemos mencionado un poco, vimos que era lo que pasaba, el Padre nos perdona. Pero ¿qué más pasa? El perdón es la forma en que el corazón experimenta la sanidad y encuentra la paz. Experimenta la sanidad y encuentra la paz. Algo de lo que carecemos hoy en día. Estoy hablando de allá afuera, no de nosotros. Porque nosotros tenemos paz. La paz que el Señor nos ha dado. Si es que perdonamos cuando tenemos que perdonar. Pero eso es lo que carece. Todo es un caos. No hay paz. No hay sanidad del alma. Hay muchas situaciones en que es tan grave la situación que llega la gente a quitarse la vida porque no tiene paz, porque está amargado, porque está depresivo, porque pasan muchas cosas en su vida y todo eso se podría solucionar perdonando. Pero al no hacerlo, eso es lo que pasa. El perdón es el camino a Jesús para hacer frente a los delitos y faltas. Nunca hay algo demasiado grande para no perdonar. Nunca. Yo hablaba con Laura el lunes, creo, me platicaba de una persona que tiene unas preguntas que cuando ve lo que pasa alrededor y cómo es que sufren los niños, como si Dios existe, eso no pasaría, y cosas así. Le digo, lo que pasa que ella tiene ese pensamiento en base a que compara el sufrimiento que podamos nosotros padecer con lo que ella entiende. Cuando eso pasa, que nosotros se nos hace que ya es muy grande,
Lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz del Calvario y ver, comparar nuestra dolencia con lo que Él padeció. Ahí se acaba inmediatamente eso que yo digo, no, pero es que tú no sabes lo que a mí me han hecho, que eso no se debería de hacer y por eso es que me siento así, no puedo perdonar. Mira a la cruz del Calvario y ve lo que Él le hicieron. Y compáralo con aquella niñería que a veces tenemos nosotros. Ahí se acaba. Eso que nosotros pensamos que es tan grande, que no podemos soportarlo, que no debería de habernos pasado, cuando lo comparamos con lo que Él padeció por nosotros, se vuelve como nada. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Hoy deberíamos de hacerlo si estamos en esa situación. Aunque con este punto de nunca es demasiado tarde para perdonar, si volvemos a mencionar lo que estuvo tocando el pastor la semana pasada, puede llegar un día en que va a ser tarde, que se va a acabar ese periodo maravilloso en el que estamos viviendo, en donde la gente puede hacer lo que quiera y pareciera que todo está bien. Pues entonces ya sería tarde. Pero Dios quiere que nosotros entendamos eso, y si estamos en esa situación, lo arreglemos hoy mismo. Siempre es tiempo para perdonar. Podemos hacerlo hoy mismo. No esperemos hasta mañana. El perdón es la manera del Espíritu para liberación, sanidad y reconciliación. Cuando nosotros perdonamos, somos liberados, somos sanados, y no solo eso, somos reconciliados con el Padre. Porque cuando nosotros no hacemos eso, miren, no solamente es que estamos atados y estamos enfermos, sino que aparte estamos en enemistad con Dios, porque Él no nos ha perdonado. Pero cuando lo hacemos, nosotros obtenemos liberación, sanidad y reconciliación. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, si tienen algo contra alguien, perdonadlos, para que su Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Volvemos al mismo punto. A veces mi oración no es escuchada, porque yo estoy en una situación en que no he perdonado a alguien. Pero si nosotros hacemos eso, vamos a obtener la liberación, la sanidad y la reconciliación. ¿Cuál es el resultado de eso? Usted caminará en libertad. La ofensa o daño ya no nos ata. El delincuente ya no ejerce control sobre nosotros. El agresor ya no tiene un control sobre nosotros. A quien el Hijo del Hombre ha liberado es de hecho libre. Usted sabrá la verdad y la verdad os hará libres. No solo eso, Dios va a trabajar en nuestro favor cuando nosotros perdonamos. Cuando salimos de esa condición y arreglamos esa situación, entonces Dios va a trabajar en nuestro favor. Recuerda la enseñanza número 1 que dimos: yo estoy atado y aparte le impido a Dios que obre a mi favor. Pero si yo perdono, tengo libertad y Dios trabaja en mi favor. El perdón, y además el perdón de Dios nos invita a aplicar la obra de la cruz y el poder de la resurrección en su nombre en dicha situación que nosotros estemos pasando. Volvemos a que esa es la enseñanza de Jesús sobre cómo trabaja el perdón, cuando dice, termina lo que había empezado diciendo, que lo que atas aquí queda atado allá, pero cierra la frase diciendo que lo que desates aquí va a ser desatado allá. Mateo 18:18. Así que entonces, ahora es que ya nosotros podemos liberar esa bendición que, por así decirlo, estaba deteniéndose cuando nosotros perdonamos. Cuando yo perdono, dejo el flujo de sentimientos destructivos y entro en la sanidad que hay, en la luz
de esa paz que viene a nuestros corazones. Aquello que me estaba destruyendo por dentro ya no tiene más poder sobre mí, sino ahora es una nueva situación. Hay paz, estoy tranquilo, porque ahora sé que estoy bien con el Señor. Aleluya. La conclusión, ya estamos terminando. El perdón es imprescindible porque a nivel reino el perdón extiende la obra de la cruz en los problemas y la realidad de las relaciones. O sea, cuando nosotros perdonamos puede afectar positivamente en comunidad y a nivel personal. El perdón aplica la obra de la cruz intencionalmente a las heridas, a las luchas de nuestra experiencia personal. Pero es cuando nosotros perdonamos que eso se aplica en nuestra vida. Es cuando nosotros perdonamos que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia es quitada de nosotros. Y toda malicia, dice la Escritura, sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios en Cristo nos perdonó. Efesios 4, 31 al 32. Pero ¿cuáles son los pasos para el perdón? Porque hemos expuesto cuáles son las situaciones, cuáles son las consecuencias, pero ¿qué hago para yo llevar a cabo eso? Vamos a ir a Mateo 18 y vamos a leer del 15 al 20, rápido. Ya estamos terminando. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, se acabó el asunto. Todo está solucionado. Ve por dónde es que nosotros tenemos que empezar. Si tu hermano peca contra ti, ve, y aunque aquí dice repréndele, pues ve y habla con él. Ve y dile, mira, pasó esto, te siento así, y vamos a arreglarlo. Y ahí se acabaría. Pero ahora hay un montón de situaciones que lo publican en las redes sociales y se ponen ahí a poner indirectas y cosas así, cuando la palabra dice no es eso, no lo publiquen allá, que alguien te ofendió mal, ve y habla con él. Y si te oye, pues habrás ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quisiera hacer una salvedad en el verso 17 cuando dice, y si no lo oye la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo muchas veces llegué a pensar que ahí es que yo podía darle una palabra. ¿Cierto? Y dije, hasta aquí se acabó. Pero un día escuché algo, creo que aquí el pastor no lo dijo, algo así. ¿Cuál era la aplicación de tenerle por y publicar? O quizás sí sabía y se dio cuenta, pero cuando nosotros hablamos se arregla la diferencia y ya no hay ningún problema. Admita que el delincuente está falto y necesitado de la gracia. Aplicar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está falto y necesitado de la gracia. Lo mismo que yo necesitaba, el perdón mismo que yo necesitaba es lo que necesita nuestro agresor. Por lo tanto, tenemos que considerarlo de esa manera. Reconozca que Dios conoce nuestra herida y puede sanarla. No es que Dios no conoce lo que nos ha pasado, Él conoce todas las cosas y Él puede sanarla. El problema es que luego la hacemos nuestra
El problema es que luego nos la quedamos nosotros, por eso es que no la sana. Pero cuando nosotros se la entregamos, cuando nosotros decidimos perdonar, ya queda en manos de Él. Y es entonces que puede ser sanada. Pero cuando nosotros nos aferramos a ella, cuando nosotros la hacemos nuestra, pues seguimos con ella, ¿eh? Aplique la obra de la cruz de Jesús a la vida. Haga esa comparación. ¿Cuánto yo estoy padeciendo y lo que Él padeció? Aplique ese sacrificio, esa vida. Ya el Señor pagó. No hay cosa que me puedan hacer a mí porque Él ya ha padecido lo más que se podía padecer. ¿Por qué? Porque nos ama. Por lo tanto, yo puedo pasar la página, yo puedo perdonar, porque estoy aplicando ese sacrificio para que sea yo sanado, para que sea yo liberado. Y deje que el trabajo del perdón cumpla su proceso. No va a ser que después de que usted diga, está bien, decido perdonar, se acabó la violencia, ya todo está bien. No, puede seguir por un rato, pero el Señor va a obrar. El Señor, vamos a pasar por ese proceso en el cual nosotros vamos a experimentar esa libertad, esa sanidad. Ya no me va a doler cuando eso se mencione, cuando eso pase, porque del Señor nos va a librar. Así que, amados, debemos de perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Cuando nosotros no perdonamos, nuestra cubierta tiene agujero, tenemos goteras, somos vulnerables ante las acechanzas de nuestro adversario. Por lo tanto, hoy, si esa es nuestra situación, en este día nosotros podemos arreglar eso. No esperemos a que pase más tiempo. Vayamos hoy delante de la presencia del Señor y pidámosle perdón y perdonemos para que seamos perdonados. Por lo demás, hasta aquí. Que Dios le bendiga. Fuimos con Él. También reinaremos con Él. A ese tipo de sufrimiento que se refiere. A pagar el precio. Perdonar es sufrido. Nosotros lo sufrimos porque va en contra de nuestra naturaleza. Cristo murió en la cruz del Calvario. No vaya a pensar que le fue fácil solo porque Él es Dios. No, Él es Dios, eso fue fácil, eso fue un traguito que es, no, sufrido. Y el Señor nos manda a nosotros a que suframos lo que tengamos que sufrir por su causa. Por su causa. Así que yo me gocé con ese mensaje, hermano. Dios, eso fue Dios completo. Dios habló hoy, Dios habló. Y bien claro, habló el Señor, bien claro. Porque nos ama y quiere obrar en nuestra vida. Eso es lo que quiere hacer, quiere obrar. Quiere que rompamos esa represa. Quiere que le pongamos una bomba. Ay, claro, no se puede mencionar eso mucho, ¿verdad? Pues dicen que uno es terrorista, pero una bomba del espíritu. ¡Pam! Que rompa esa represa. Eso pasa cuando perdonamos genuinamente. ¿Ven?